Buenos días a todos al segundo día del primer simposio de promotores de lectura y bibliotecarios Leer Convoca, que se realiza en la ciudad de Bucaramanga 16, 17 y 18 de junio. Este evento hace parte de la celebración de los 400 años de Bucaramanga. Está dirigido a todos ustedes gracias al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la Alcaldía y a través del programa de lectura, escritura y oralidad LEO. Hoy tenemos una invitada muy especial, una escritora y poeta, Andrea Patricia Jaimes. Es poeta y escritora, realiza estudios de licenciatura en español en la Universidad Industrial de Santander, ganadora de la beca departamental Motivarte 2021, Gobernación de Santander, directora del taller de escritura creativa, narrativa pública, verso y cuento de la red Relata 2022. Andrea es parte de la casa porque este año desarrolla sus talleres de poesía con la red Relata en la red de bibliotecas de Bucaramanga. Ella y los participantes de este taller han hecho uso de diferentes espacios de la red de bibliotecas en este ejercicio que nos va a contar también en la conferencia de hoy sobre esto de verso y poesía pública. Entonces, sin más, los dejo con Andrea y bienvenidos a este nuevo espacio del simposio. Gracias, Heidi, y gracias al Instituto Municipal de Cultura por la invitación y a este primer simposio de promotores de lectura y bibliotecarios. Bien. Poesía pública, transeúntes, poesía desde la ciudad y las calles. Mi tema o el tema que vengo a compartirles trata sobre la poesía, más bien como derecho, la poesía ya vista en una pedagogía pública, como deben ser, y precisamente son las bibliotecas públicas, ¿no? Y no podríamos hablar de la poesía pública sin volver a la raíz primera y a su esencia, que es Grecia, y es el nacimiento precisamente allí de la poesía pública. Esto no es un tema nuevo, no es un tema que no lo inventamos, es un tema de esencia y de nacimiento. Dice Bruno Gentili en su libro Poesía y Público en la Grecia Antigua, que la poesía griega fue un fenómeno profundamente distinto de la poesía moderna en sus características y en sus formas y en sus modos de comunicación. Es decir, que la poesía cuando nació y que dio también precisamente con el teatro, esto fue una estrechez, pues estaba dirigida a un público dinámico, ¿no? No era como la conocemos hoy o como en el tiempo, y disculpen la palabra, se fue como burocratizando un poco, ¿no? Que ya comenzó a ser un poco más cerrada en ámbitos más exclusivos o para ciertos sectores. No, cuando nació la poesía fue pública, fue para todos, incluso el público pues participaba, era partícipe del ejercicio, así como del teatro, y era también desde la realidad social y política, ¿sí? Desde esa realidad se impartía el tema y era dirigido pues a la población que allí esto plasmaba sus críticas, ¿no? Y también, ¿por qué no? Pues sus fiestas. Entonces, volver al origen, lo que yo llamo volver al origen, significa devolver la poesía a las calles, devolver la poesía a lo público, devolverla para todos, y que de cierta manera en cualquier escenario en que estemos participando, cualquier transeúnte y cualquier persona pueda ser partícipe de este evento que es la poesía, que debe ser para todos, ¿no?
Una de las características y la más importante de la llamada poesía pública es retomar los elementos que la distanciaron de la poesía antigua y transformarlos para un público actual, desde el escenario y la forma de comunicación de sus círculos sociales. Vale la pena señalar que la intención de la poesía pública es integrar a sectores externos del círculo cerrado de la burocratización de la cultura y hacer del transeúnte y peatón un público vivo capaz de romper su cotidianidad e invitarlo a ser partícipe activo a través de la ponencia de la poesía con un performance ante un auditorio en movimiento constante de la ciudad. Si en la poesía griega estaba destinada a un auditorio vivo y su lectura era 100% visual y performática, confiada en un coro activo, en la poesía pública el coro es la calle, la ciudad y los transeúntes. Ahora comenzamos ya a adentrarnos en dónde está la poesía pública, porque nos imaginamos, bueno, la poesía pública es que salimos a las plazas y hablamos poesía. Sí, puede ser que salimos a las plazas y hablamos poesía, pero resulta que también hay otros formatos que son invisibles donde está la poesía y también la literatura pública, ¿no? Entonces, proseguimos. Bueno, público y pública, ¿no? Eso me encanta, pública y público. Hay una ambigüedad en la palabra y da coincidencialmente con la biblioteca pública, ¿no? Siempre nos han dicho, bueno, ¿qué significa la palabra público? Esto es como tan convencional en nuestras vidas, lo público, pero no llegamos como a la raíz de qué significa realmente, cuál es la esencia de esta palabra público, ¿no? La ambigüedad de la palabra permite abarcar el concepto para el pueblo y desde el pueblo, lo popular y lo común, hasta los derechos que tal deben ser exequibles para todos. La poesía también es un llamado de la educación pública y en su defensa, así como las propuestas y programas que desde las instituciones se apoyen y promuevan a través de políticas abiertas de participación ciudadana. Bien, y aquí llegamos a lo que nos interesa y a lo que nos reúne en este simposio, y es, de hecho, todos trabajamos en un solo circuito para la educación pública. ¿Sí? La educación que debemos seguir defendiendo y que está a través de las instituciones. El Ministerio de Cultura propone programas donde, por ejemplo, lleva a sectores donde no es asequible la lectura. Está el programa, no sé si muchos lo conocen, el Biblioburro, ¿no? Donde no habían bibliotecas, entonces pues llegaba ya un promotor de lectura, ¿sí? Y llegaba pues con su si era el burro, con sus libros, y bueno, y hacía ya una promoción de lectura. Más o menos en eso radica lo que se plantea y mi tesis personal, que es hacer llegar a las zonas donde no está esa poesía y esa literatura, hacerla llegar y hacerla asequible a través de los canales que se nos faciliten, ¿no? O que sean más flexibles. A partir de la poesía, la propuesta clave es generar un performance, recitales y eventos que se realicen en espacios públicos y abiertos. La convocatoria de participación se hace amplia y prácticamente instantánea y espontánea, tanto del poeta en las calles como del público que progresivamente se integra. Es decir, la poesía pública toma las calles y no es como el típico recital donde el poeta va, se sienta, hace todo como preparado. No,
aquí lo que queremos romper es la cotidianidad y sobre todo la cotidianidad de las personas trabajadoras, la cotidianidad del que va pasando por el parque, la cotidianidad del que estaba pasando por la vía y que sea capaz de romper ese escenario tan común que son las calles. Y que es tan concurrido, ¿no? Bien. Poesía instantánea, las narrativas públicas urbanas. Estamos viendo una imagen, no sé si la alcanzan a ver bien. Esta es una fotografía se llama Beyond Calligraphy. Es una danza poética china. La danza consiste en la caligrafía china y cada vez que hay un movimiento a medida que ellos toman un texto, un poema, y a medida que lo representan con el cuerpo. Entonces, a medida que van moviendo, van escribiendo simbólicamente un poema. Es hermoso y es maravilloso y es como para entender que también la literatura, no es, claro que hay oralidad, pero hay muchas formas de entenderla, ¿sí? Hay formas desde la imagen hasta esto que es la danza y vamos a ver qué otras expresiones también podemos encontrar en la literatura. Esto es, mira, el paso de los movimientos lentos, delicados a rápidos y expresivos corresponde al camino del desarrollo de la escritura china y de su comunicación en general. La escritura transmite entonces no solo lo simbólico, sino también el temperamento y los sentimientos de las personas y hacen el estilo, como lo decía, de caligrafía chino. Entonces, yo tengo la bibliografía al final para quienes quieran ampliar y no hayan conocido pues esta danza tan bella. Hoy vamos a hablar de Colombia y Latinoamérica, pero este tipo de cosas han influido también en muchos actos poéticos o literarios de algunos artistas latinoamericanos. Bien, entonces, tomar las calles como escenario artístico implica reconocer cada espacio como el gran salón para la incursión literaria. La poesía desde y para las calles interviene en las cotidianidades de una población y toca sus problemáticas sociales. Expresiones urbanas como el rap han surgido como narrativas urbanas y orales que presentan una propuesta multidisciplinar, poesía, baile, graffiti, a través de sus contextos, necesidades y críticas sociales en su entorno. Bien, entonces, ¿por qué traía esta danza china? Y me atreví a hacer como la comparación, porque son expresiones que nacen a través de la literatura y nuestra literatura en Colombia son las calles. Hay diferentes formatos y lo vamos a ver y lo voy a explicar a través de qué mejor de uno de ellos, el video. Si me caigo, no me sostengo. Hoy la vida no es de gratis. De camino hacia la escuela sin pensar en los problemas, nada ha sido fácil, demasiado complicado. En la sangre cual nos une, el gran lo ha confirmado. Ese gran momento lo hacemos inmortal. Ojalá después de muerto nos volvamos a encontrar. Agradezco a mi Dios por estar acá unidos. Seguimos hoy de pie, después de muchos ríos. La estamos caminando sin afán. Y qué grande es mi familia que formamos un new plan. ¿Cuánto tiempo? Años. No importó si había postre el día de cumpleaños. Mis partiendo humildemente aquel vino, mis ojos se secaron, ya las lágrimas. Si he llorado tanto por no verlo más. Y mi madre tanto llora. Si algún día se marchó, el ser que tanto añora, el mundo gira. La sangre llama. Tener vivo un ser querido es mejor que tener fama. Mi familia se multiplica. Que la divina creación sea el Dios que nos explique y no importa que trato de sonreír buscando ser
Y viene la fe y la humildad, unidos nos mantiene en la esfera. Y la saber ningún destino sorpresa será. Si yo guapanela fue la que nos mantuvo la camisa al revés, corriendo en el asfalto y sin nada en los pies, caras sucios, cabizbajos. Después las carcajadas animaban los relajos de la risa y al llanto, del llanto a la sonrisa. No hay diferencia tanto de la infancia, recuerdos quedan, cosas inolvidables que nunca volverán. De arena, la pobreza daba igual sin vivir vida ajena y saber a qué vinimos. Al máximo el momento porque somos clandestinos, se secaron ya las lágrimas. Si he llorado tanto por no verlo más, si mi madre tanto llora, si algún día se marchó el ser que tanto añora. Bien. New Clan es una agrupación juvenil de rap de Florida Blanca, del barrio El Reposo, ¿sí? Dirán, pues, los más puristas en poesía dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la poesía? Pues tiene que ver con la poesía, la rima y… ok. Tiene que ver con la poesía, los ritmos urbanos que son nuevos y también esa capacidad para ir tejiendo una narrativa. Y a veces es improvisada. Ellos aquí ya tienen la letra, bueno, ya hecha y todo, pero casi siempre es como era la esencia de la poesía, que era una improvisación y era un nacimiento. La poesía instantánea. Por favor, el siguiente. El rap llegó en los 80s para cambiarlo todo. Este estilo, enmarcado en la cultura del hip hop, surgió a finales de la década de 1970 en los barrios más marginales de Nueva York como una derivación del funk. Por primera vez, las rimas se apoderaban de la música urbana y las calles se convertían en templos de un estilo que pretendía trasladar de forma poética y artística lo que sucedía en un entorno repleto de violencia en el que la lucha contra el sistema era constante. Además, el rap, aunque no lo hacía habitualmente, podía prescindir de la música. Este tipo de formatos tienen como esencia las problemáticas sociales. Ellos hacen música a través de su contexto y de las vivencias que tienen. Si bien el poeta también hace una imagen, una poética desde su experiencia, desde su sentimiento, bueno, la poesía pública lo hace también desde el sentimiento social, desde esa inconformidad, desde esa voz liberada que tiene el poeta. Y esto, si bien 100% no es la poesía que conocemos, tiene la lírica urbana. Entonces, la poesía pública da reconocimiento a estos sectores y trabaja a estos sectores sociales. Trabaja desde la dignidad digámoslo, desde la dignidad de la vulnerabilidad. De que haya una resistencia, de que haya una reflexión a través de las problemáticas. Y dichas expresiones tienen un poder en la creación instantánea, sí, como lo decía, fluyen, improvisación y llama a un público en torno a una visión alternativa de la realidad. De cierta manera, si bien la poesía pública respeta la imagen poética, propone de manera paralela un movimiento urbano literario donde no solamente se contente en un recital, sino que alfabetice a las comunidades dentro de sus problemáticas políticas y sociales y exija al poeta, escritor, ser capaz de hacer su invención poética captando y denunciando instantáneamente su entorno real. Bien, vamos a ver entonces cuál es la esencia de la poesía pública, de la literatura pública. El siguiente. No, la diapositiva. El arte de acción. Exacto.
el arte de acción. Vamos a hablar del arte y del arte de acción antes de entrar en Latinoamérica y Colombia especialmente. El arte de acción incluye tiempo, espacio, objetos, contexto y relación artista-público. Las propuestas culturales son entendidas como prácticas sociales artísticas que dan la oportunidad de propiciar un acercamiento del público sobre sus experiencias socioartísticas tangibles, es decir, utilizan herramientas para el terreno de la intervención social. El arte de acción nace en la década de 1920 a partir del dadaísmo y el surrealismo y cobra importancia en los movimientos sociales de 1960. Surge el deseo de salir de la posición elitista en la que se encuentra el arte y el artista. Bien, recordemos que el surrealismo fue un movimiento que vino para revolucionarlo todo, ¿no? Para romper también esos viejos conceptos que se tenían sobre el arte y que, aunque son respetables, bueno, vino para proponer una nueva forma de creación. Y fue a través de la época coyuntural que fue el hipismo, ¿no? Que el hipismo dio pues lo que fue, ya se habló una liberación sexual, ya se dio una crítica política, ya hubo activismos, fue una época política muy fuerte. Entonces aquí es donde empieza lo que llamamos el arte de acción y lo que vamos a ver acá en Colombia y en Latinoamérica. Y vamos, no expliqué, tenías razón en la primera diapositiva. Ok, esto es un graffiti de un artista peruano, Elliot Tupac, y él hace su graffiti a partir de influencias chinas. Lo que veíamos anterior de la danza, pues él lo hace a través del graffiti, ¿no? Y me encanta esto porque antes soñaba, en dos palabras, es poesía a través de la imagen, ¿no? Entonces es bastante impactante en las calles, es la intervención de la calle, ya. Entonces en la otra, listo. Entonces se preguntarán, bueno, pero ¿dónde está el arte de acción y dónde está la poesía pública en Colombia? No la hemos visto. Bueno, podemos hablar de lo más representativo que tiene Colombia en poesía pública, bien, y en poesía social, es el Festival de Poesía de Medellín, ¿sí? ¿Cómo surgió este festival? Y es súper importante porque surgió a partir de la época en que Medellín se vio azotada por el narcotráfico, la época de Pablo Escobar, la época donde había sicariato, la época donde los jóvenes eran desaparecidos, donde hubo muchos desaparecidos en Medellín. Bien, entonces una serie en 1991 se propuso un día de poesía en Medellín y de la revista Prometeo, y de allí nacería lo que ahora conocemos el Festival de Poesía de Medellín. Pero no es solamente un festival donde la gente va, se reúne en un lugar, sino que también a través de este festival se reunieron una serie de poetas y incursionaron en dar talleres a las comunas de Medellín, talleres totalmente gratis a estos jóvenes, y comenzaron a través de la poesía como a hablar otro lenguaje. Dice su director, Jairo Guzmán, que días antes de realizar el primer Festival de Poesía de Medellín, el poeta y director del evento, Fernando Rendón, declara ante los medios: estamos seguros que el acto del domingo no es un certamen cultural más, es un proyecto histórico que venimos adelantando los poetas. Queremos invitar a la gente a una reflexión honda sobre la poesía que se hace más relevante cuando la crisis toca a fondo.
Estamos ante un fenómeno con el que se inaugura una nueva época para la poesía en Colombia. Se inicia lo que se puede llamar la globalización de la expresión poética. El primer Festival de Poesía de Medellín abrió una puerta de acceso a un nuevo escenario tanto para los poetas como para los artistas. A partir de ese momento se le va a prestar más atención a las propuestas de los artistas y se asume con más seriedad el papel del arte y la poesía como factores de transformación en un contexto social conflictivo. Bien, este festival, como lo dije, surge de la respuesta de los artistas ante la época más violenta que vivió Medellín. Y esta es como la primera piedra que sembró también, porque de allí surgirían más movimientos y más poetas, activistas sociales, ¿no? Eso es otro tema que también toca mucho a lo público, y es como ser artista y ser activista social a la vez, ¿no? Cómo volverme cómo ser un poeta y llevar una crítica social a una población, o cómo ser un poeta y sembrar un tema político en mi ciudad a través de la poesía sin ser crudamente directo, ¿no? Cómo llegar a la reflexión de estos circuitos urbanos. Es a través de expresiones, a través de, además, que es la democratización de la literatura, es sacar a la literatura de los escenarios en la que la habían sometido ciertos sectores, ¿no? Y más en Colombia, que también hemos sufrido en el sector cultural de esa burocratización, de que solo ciertos sectores llegan, de que solamente los que saben son los que pueden hablar de arte, solamente quienes están en el jet set son los artistas más solicitados. No, el arte urbano en su submundo, lo que yo llamo, hace una resistencia y hace una respuesta social a todo tipo de problemáticas, y son ellos, la misma población, las que las vive y las traduce, como por ejemplo lo veíamos en el rap, como lo hemos visto en el graffiti, como lo vemos en la misma poesía, que también la vamos a tratar, ¿no? Bueno, entonces este Festival Internacional de Poesía de Medellín han brindado no solamente los espacios pedagógicos de arte a partir de la creación literaria y poética, sino que ha dignificado desde su propuesta incluyente a las comunas donde el flagelo de la violencia dejó profundas marcas sociales. Es así como la Escuela de Poesía de Medellín y de Creación Pedagógica desde el festival ofrece a más de 5.000 personas cursos, conferencias, talleres y exposiciones totalmente gratuitas impartidas por poetas que participan en el festival. Bien, aquí es los artistas, cómo ser artista y también ser pedagogo. Bueno, creo que le estamos exigiendo mucho al artista. Dirán, ¿por qué el artista no solamente puede ser artista? Bueno, el artista siempre tiene un concepto, ¿no? Algunos irán por una línea y otros irán por esta línea de la que yo vengo a hablarles hoy, por la línea social, por la línea crítica, ¿no? De una sociedad. Bien, el video. Después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, después de la guerra tengo brazos, y te haré con amor el amor. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer el amor.
Bien, el poeta J. Mario Arbeláez, que llevó este poema por muchos festivales, incluido el de Cuba, y en Cuba tiene la anécdota que una participante le dijo, no, ese poema ya lo había hecho el Elton John en una canción. No, no lo había hecho en una canción, era el poema de J. Mario Arbeláez, creo que uno de los que más pueden hablar de la época violenta de Colombia y cómo enfrenta eso de si después de la guerra hay amor, ¿no? Bueno, ya, pues, bueno, entonces nos vamos a algo más local. Bueno, no sé si todos lo conocen y quería darle, siempre quise darle una, ¿cómo se dijera? No un homenaje, sino un reconocimiento a un poeta no bumangués, él fue de cuna de Medellín, pero hizo su principal activismo en Bucaramanga y en la Universidad Industrial de Santander, ¿no? Jesús María Peña, más conocido como Chucho Peña. Y dirán, bueno, pero ¿por qué también lo trae? ¿Por qué lo traigo? Porque él todo su activismo social y toda su política la hizo a partir del arte. Fue el primer artista acá en Bucaramanga que planteó lo que fue el circo en las calles, lo que llamó el teatro en las calles. Y también a través de su poesía, que son letras muy bien hechas, muy limpias, comenzó a hacer de esta juventud de la época un escenario de crítica hacia lo político. Entonces, creador del grupo Comunidad de Teatro en las Calles, aunque nació en Medellín, logró su máximo activismo en Bucaramanga a través de la poesía, el teatro y la música en las calles y la Universidad Industrial de Santander. Su labor apoyaba las manifestaciones sociales, culturales y estudiantiles a partir de la poesía y expresiones artísticas que invitaban a una profunda reflexión social y política dirigida a los jóvenes de la época. Lecturas públicas a viva voz, teatro en el Parque de los Niños y su apoyo poético teatral a las causas y movimientos sociales pronto lo convirtieron en un líder de inquietud constante. En su poemario póstumo Aún no logran sembrarme en silencio, la clara muestra de una poética hecha desde lo político y lo social que aún logra trascender en las nuevas generaciones. Víctima de la violencia, pues Chucho Peña, ya sabemos esto, que fue desaparecido y asesinado. Y precisamente pareciera como algo que ocurre en Colombia, el poeta, el artista, el activista sabe casi su destino, ¿no? Parece como también aquí volvemos un poco a lo griego, a su oráculo, a su camino, ¿no? Pero lo asume y lo enfrenta y lo hace. Entonces aquí traigo un poema de Chucho Peña que precisamente se llama Desaparecidos, que lo leeré en mi voz poética. Se cansarán un día y van a intentar desaparecer la patria entera. Van siendo tantos ya nuestros hombres y mujeres que simplemente no aparecen, que van siendo suficientes para fundar una patria. De los exiliados en la muerte, un estado aparte con decreto en el subsuelo de este territorio, de las amnistías y las treguas traicionadas, el verdadero rostro de la patria que ofrecen al pueblo los verdugos. Sería una patria de cadáveres sin lengua, sin dirección, sin sexo, mutilados, en los que los asesinos no van a darnos tregua a esa patria nuestra. Todos los días más cadáveres. No puede ser tan nuestra patria. No es la patria para nosotros añorada por los fundadores de la patria. Son tantos día a día los que simplemente no aparecen, que un día no cabrán en el subsuelo y brotarán y cubrirán todo este territorio. Y en un macabro recorrido exhibirán el verdadero rostro de la patria que ofrecen los sicarios. Sobre esta patria del subsuelo, de cadáver sin lengua,
el hijo de un padre desaparecido, aprende a construir la patria verdadera, nacida de la memoria de su padre después de los combates. Bien. Sin palabras, el poema lo dice todo, ¿no? Y llega al nervio social. Bien. Bueno, actualmente, ¿qué se está haciendo? Y yo traigo el ejemplo más claro que sé de memoria. Y es que no todos lo sabemos, pero en Bucaramanga se están haciendo cosas, así como acá en la biblioteca los promotores de lectura están haciendo cosas, y hay algo muy del nervio de la poesía pública, de la literatura pública, de la biblioteca pública, y es que ya llevamos, como se dice, ya la montaña no va a Mahoma, sino Mahoma va a la montaña, ¿no? Ya no esperamos acá en la biblioteca pública que vengan los lectores, como antes, que los profesores los mandaban, ¿no? Sino que vamos a buscarlos. Ya no es ese típico, también estamos llegando a una reflexión donde las bibliotecas ya tienen que dejar de ser esa promesa política, ¿no? Donde dan una infraestructura, donde dan una arquitectura, pero no dan el saber, ¿no? Entonces nos ponen un libro y no nos enseñan a leer. Y donde también no todos estamos asequibles a la literatura, donde la vida que es más afanada, más llena de cosas, de trabajo. Bueno, un trabajador, ¿a qué horas lee poesía? ¿A qué horas dice, bueno, voy a comprarme un libro de poesía? ¿A qué horas le gusta la poesía? No es posible en una sociedad donde constantemente están pidiendo un movimiento de producción, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues llevar la literatura a las calles, llevar los libros a los barrios, hacer una promoción de lectura, movernos, ¿sí? Y entonces yo les traigo acá, Colectivo 7, unas mujeres poetas de Bucaramanga, del cual hago parte, en el cual venimos trabajando, estamos desde el 2019, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Llevamos exactamente la poesía a las calles, pero de una forma, valga, performática. Esa es la propuesta vital de lo público, es decir, que sea viva, que se vea, que sea visual. ¿Qué trabajamos? Comenzamos un día, nos integramos y dijimos que nos tocan más las problemáticas sobre nosotras. ¿Quién puede hablarlo? Nosotras. Nadie más puede dar esa voz. Nadie más puede dar la voz de un sector vulnerable si no es el mismo sector. Nadie más puede leer un libro por alguien si no es el mismo lector. Nosotros damos las herramientas, pero es la misma experiencia la que da la pauta para construir algo bien. Entonces, en el 2019, con la reunión conjunta de 7 mujeres en la ciudad de Bucaramanga, se organizó el primer colectivo de mujeres poetas que iniciaría una propuesta que trataba de llevar la poesía a las calles y hacer visible la violencia de género. Sin pertenecer a ningún partido político, se tratan a través de talleres pedagógicos gratuitos con el apoyo de organizaciones feministas, ONG, y las tomas poéticas proponen performance en lugares públicos. Es así como Todas en la Maleta. ¿Qué es Todas en la Maleta? Todas en la Maleta nació a partir de un feminicidio que tocó a la ciudad de Bucaramanga, que fue el de Juliet Álvarez Mejía, que fue encontrada en una maleta en la carrera 22, más adelante del Parque Bolívar, ¿no? Entonces nos llamaba la atención cómo en las ciudades o en nuestra ciudad van ocurriendo hechos, van ocurriendo violencias y todo el mundo sigue, sí, o hace una crítica y ya quedan las cosas así. No, debe haber algo más fuerte, ¿no? Que nos haga reaccionar como sociedad. Y la literatura puede ser un arma. Yo le he apostado, y lo digo desde mi experiencia, a que la literatura debe ser un arma social, a que la literatura debe invitar a los demás a actuar, a reflexionar. Entonces, Todas en la Maleta surgió como que las 7 mujeres
comenzamos a andar con la maleta por las calles. Entonces se paraban y nos miraban y seguíamos con la maleta y dábamos la vuelta al parque. Fuimos al Parque Bolívar, fuimos al Parque San Pío, y en el Parque San Pío sucedió algo muy bello porque fue totalmente espontáneo. No, esto no estaba ni planeado, esto no estaba en ningún libreto, sino es totalmente espontáneo la obra del artista en el momento. Es la poesía instantánea, lo que yo llamo. Entonces comenzamos a vendarnos los ojos, comenzamos a pintarnos las bocas y comenzamos a personificar una mujer que ha sido víctima de maltrato y de feminicidio. Dimos voz a una víctima a través de la poesía. También hicimos un recital. Entonces, eso es el colectivo 7 en Bucaramanga, en lo que estamos trabajando, y estoy segura que hay muchos otros grupos y muchas otras personas que se quieren unir a este tipo de temas, de causas, ¿no? Bien, entonces esto es algo muy por encima porque Latinoamérica es muy extensa y está la poesía, esto me encanta, y todos alguna vez, yo creo que no existe nadie que no haya escuchado qué es acción poética. Lo hemos visto en Facebook, lo hemos visto en todas partes, y esa es la poesía en la calle de México, ¿no? Este muro me encanta, que es también de este lado hay sueños, ¿no? ¿Qué era lo que planteaba acción poética? Que todo estuviera en un muro en blanco, el fondo debía ser blanco para que sobresaliera el verso o el poema. ¿Cómo surgió? Bien, el poeta Armando Alanis Pulido, el poeta mexicano y una de las voces más representativas de la nueva poesía en México, fundó lo que llamaría Acción Poética, proyecto que invitaba a poetas a plasmar en la ciudad versos sobre paredes y muros con fondos blancos. Fragmentos de poetas como Jaime Sabines, Octavio Paz, y posteriormente a esto, cuando comenzaron a ver pues, muros pintados, pues más poetas se unieron y comenzaron ya no a escribir o de Octavio Paz, de Jaime Sabines, ni de poetas reconocidos, sino hacer instantáneamente el verso. ¿Cuál era, entre comillas, si hay una regla, y si había una regla, y es que no se podían hacer escritos políticos ni religiosos? Tenía que ser netamente un verso o un fragmento. Nada de política ni nada de religión, ¿sí? Bueno, ¿por qué no política ni religión? Porque el poeta Armando Alanis considera que la poesía, al contrario de lo que otros consideramos, debe ser netamente la poesía indirecta, sin ser tan cruda en la realidad, ¿no? Entonces, se pintaron alrededor de 3.500 paredes iniciando, ¿no? En la ciudad de Monterrey, que ha sido una de las ciudades más golpeadas violentamente en México, y el área metropolitana del estado de Nuevo León en México. Y además se unieron 40 países latinoamericanos. Colombia está dentro de esos países, Bucaramanga no está, pero sí se ha realizado en Medellín, en Bogotá, en Cali. Sí hemos visto las paredes pintadas de Acción Poética, cómo se volvió viral y cómo conocimos Acción Poética, porque la gente pasaba, le tomaba una foto y la subía al Facebook, la subía a todas partes y comenzó toda esta prolongación. Y bueno, y hay un concepto que tiene cambiamos, que tiene, bueno, déjalo ahí. Bueno, que tiene el Armando Alanis, que en México las editoriales que publican poesía hacen tirajes que van de los 500 a los 3.000 ejemplares. Y una barda pintada en una de las principales avenidas de la ciudad de Monterrey puede ser leída por 300.000 personas diariamente. Algo que también
me gusta y me llena, y es que lo público nos han enseñado que está encerrado en las paredes de las instituciones, que está encerrado en establecimientos, pero no nos han enseñado que lo público y que es de todos, pues está al aire libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona, sin demeritar la producción física de las editoriales ni de los libros en la literatura, el impacto que genera la poesía pública precisamente para públicos no exequibles y aparentemente no interesados en leer poesía. Es muy importante para una sociedad que día a día que se consume en el afán de la producción y el consumo comercial, pues comience a consumir literatura de alguna manera, a través de un muro, a través de un graffiti, a través de una danza. O sea, hay muchos mecanismos para llegar y que una persona que va en el bus, pensaba yo, bueno, que va en el bus o algo y ve un graffiti, puede llegar a su casa y decir, oye, yo vi tal graffiti y eso de quién es o eso en qué consiste, o le tomo la foto, la subo al Facebook. O sea, es algo muy masivo, más que cualquier editorial, más que cualquier publicación, como lo digo sin demeritar pues la calidad y lo que alcance una publicación literaria que ya sabemos que tiene mucho valor, ¿no? Para el autor y para muchas personas, ¿no? Bien, entonces de eso se trata el proyecto que hubo en México y que todavía hay. Y vamos a ver, siguiente. Esto me encanta y me llama, ¿y por qué lo traje si estamos hablando de poesía? Bueno, el teatro, como lo digo, son entrañables con la poesía, y esto es el Teatro del Oprimido en Brasil. Augusto Boal creó el Teatro del Oprimido, que es todo un proyecto político y social en Brasil, y comenzó a trabajar todas las favelas y todos los sectores de Río de Janeiro. ¿Cómo lo hizo? Augusto Boal, a través de la estética del oprimido y lo que llamaría Proyecto Prometeo, incursiona en las zonas más vulnerables de Río de Janeiro y plantea un teatro hecho desde las problemáticas de la población. Su método consiste en organizar grupos de trabajo artístico a partir de la experiencia social de cada persona, es decir, grupos orientados a fortalecerse desde un tema en común: desigualdad, maltrato, violencias. Su tesis se basa en Todos somos artistas. Él comenzó este Teatro del Oprimido a realizarlo en lo que ya mencioné, en estas favelas, pero él tiene la tesis de que todas las personas que sufren violencia sufren diferentes violencias, que no es lo mismo una persona que sufrió violación a una persona que haya sufrido discriminación, o una persona que haya sido violentada físicamente o haya ido a la guerra. Para él, todos tienen una experiencia que deben reunirse en un solo grupo, en varios grupos, pero en un solo grupo. Es decir, si yo he sufrido violación, voy a estar en un grupo con las personas que sufrieron violación. Y de ahí nace una obra teatral que es súper diferente a las que conocemos. No tienen los títulos que conocemos, sino que tienen un título crudo, y de ahí nace el Teatro del Oprimido, que ya vamos a ver. Es toda una estructura social que a mí personalmente cuando la conocí me llamó mucho la atención, porque es toda una alfabetización de una población y una dignificación, pero también tiene sus críticas, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué en grupos, no? Bueno, así realizó la tesis él, y queda como abierto el debate de si funciona o no funciona clasificarnos. Entonces, el Teatro del Oprimido es un ensayo consensiables con los cuales somos solidarios. Nuestra política es apoyar a los grupos oprimidos. Ningún taller, encuentro, ensayo o cualquier actividad del teatro del oprimido debe determinar cuándo acaba. Al contrario, debe proyectarse en el futuro y producir consecuencias individuales y sociales
por pequeñas que sean, reales. Todo y cada uno de los actos del teatro del oprimido deben objetivar las acciones sociales concretas continuadas. Él busca, Augusto Boal, actores naturales. Él plantea que todos podemos ser artistas, que no se nos ha dado las herramientas para ser artistas. Entonces, él cree mucho en la naturaleza del actor y a través de sus clases, pues pone a actuar a estas personas que jamás nunca han recibido ningún tipo de formación académica, ni mucho menos pues teatral, ¿no? Sí, ¿y cuál es su nervio? Se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y toma al arte como política y derecho e involucra una serie de talleristas latinoamericanos para intercambiar experiencias en el Cono Sur. Seguimos. Eso es un tema muy, muy extenso. La verdad, he tratado como de hacerlo lo más resumido posible porque parece sencillo, pero es una tesis, es de verdad un trabajo social, creo que uno de los más grandes que se ha realizado en Latinoamérica conforme a las prácticas sociales artísticas. Entonces, bien, estamos viendo el árbol, es una metáfora que se plantea del teatro del oprimido y es su árbol, lo hace a través de una metáfora, ¿no? Entonces, en sus raíces, que está la estética de los oprimidos, caen todos los frutos de todos los conceptos que se forman y eso es lo que le da sustento y alimento al árbol. Entonces voy a tratar de explicarlo muy, muy por encima. Esto también cabe resaltar que está basado también en Paulo Freire, ¿sí? en su pedagogía. Entonces, también Augusto Boal retomó conceptos y tesis de Paulo Freire y comenzó a trabajar este teatro del oprimido. Y nace a principios de los años 60, ¿no? Y bueno, empezamos por las semillas. Están los sonidos, la imagen y las palabras que se hacen a través de juegos. Cuando el teatro se hace a través de la imagen, hace ejercicios donde no hay voz, y se hace a través de la experiencia que el cuerpo exprese lo que ha sufrido, entre comillas lo que ha sufrido. Si viene de cierta violencia, el ejercicio es que exprese a través de su cuerpo, y vuelvo a la danza que vimos al principio, la danza china, que tiene todo lo relaciono, que haga todo ese tipo de movimientos y todas estas expresiones, ¿no? En la política y la participación, para el teatro del oprimido tiene que ser 100% político este teatro, tiene que haber un tema político y social. Y está basado a través, los juegos tienen sus reglas, porque a través de las reglas también se llega a hacer como una socialización de las cosas y hacer acuerdos entre las comunidades. Bien, entonces tenemos también la filosofía y la historia, que son no es la típica filosofía de conocer filósofos, sino qué nos llevó a sufrir, vuelvo a decir, no me gusta repetir esta palabra, sino mejor a vivir la violencia que vivimos. O sea, llega a plantearse a la persona filosóficamente, ¿qué me llevó a mí a estar en este contexto social y a vivir este contexto social? ¿Qué quiero hacer de este contexto social? Es un poco como también ser consciente de un estado, ¿no? Esa es la filosofía. ¿Y qué historia me llevó a eso? Y es como retomar la historia política y social de, por ejemplo, de Río de Janeiro, ¿sí? Está también el teatro periodístico, él plantea este árbol tiene las principales, aquí no está dibujado muy bien, pero son 4 copas principales
Y el teatro periodístico, él quiere decir que los medios nunca dicen la verdad, que los medios mienten. Y a través del teatro se deben dar también las noticias. A través del teatro se debe dar la verdad. Entonces involucra a esta serie de personas. Fíjate todo lo que hace, fíjense todo lo que hace. Involucra a las personas en una serie de cosas de filosofía, de lo que llama periodismo, que es también vamos a dar nuestras propias noticias. No vamos a estar como sujetos a lo que digan los medios de nuestra realidad. ¿Sí? El teatro legislativo, creamos nuestras propias leyes para las comunidades en las que trabajamos este teatro y quiero llevarlo también a la literatura. Este proyecto es aplicable realmente con la literatura y también creo que lo llegaron a hacer en Venezuela, que fueron las brigadas alfabetizadoras y comenzaron también a trabajar con toda esta serie de poblaciones vulnerables a partir de sus problemáticas y llevar arte allá y comenzar a construir una producción artística. Entonces, mientras la política o lo económico, no sé, no quiero meterme en ese ámbito, iba de pronto en otro curso, el arte de un momento a otro en estos países, Brasil, Venezuela, más o menos, iban en apogeo, iba en una revolución, porque fue el momento donde más se apoyó la causa artística y a través del arte. También tristemente, y debemos también decirlo, a través del arte también se dieron para plantear temas políticos o del gobierno del momento, ¿sí? Entonces el arte fue muy utilizado para llegar a estas personas, políticamente para obtener algo, pero este tipo de cosas de Augusto Boal trata de eso, de que no debemos creerle a los que vienen, entre comillas, a utilizarnos, sino los que nosotros podemos hacer en nuestro círculo, ¿no? Bien, entonces, ese es el teatro legislativo y el teatro invisible trata sobre las opresiones que pasaron desapercibidas y de las cuales nadie habló, de las cuales todos se silenciaron, ¿no? Se une todo esto y vemos en toda la mitad que es el teatro foro. El teatro foro une todo el tema y comienzan a debatir y a hablar sobre sus encuentros, sobre qué se está haciendo estos actores naturales, ¿no? Y el principal, que son las acciones sociales concretas, esto me gusta porque se tiene la concepción de que es una intervención de la realidad, entonces jamás acaba. El teatro jamás acaba, el arte jamás acaba, siempre va a haber una intervención, siempre va a haber de qué hablar y va a haber, al contrario, mucho más trabajo para realizar. ¿Sí? Entonces, es la metáfora y la conté muy por encima y lo recomiendo. Al final hay una bibliografía para el que quiera como conocer más o el que tenga de pronto debate y diga no estoy de acuerdo con eso porque me parece que por tal cosa también es interesante hablarlo, ver. El siguiente. Bien, entonces llegamos a los nuevos formatos y las nuevas narrativas. La poesía pública tampoco se basa solamente en talleres, en ir a la calle a hablar, en estar en este activismo 100%, sino también en dejar consignado una producción a través de videos, a través de nuevos formatos, de podcasts. Podcasts viene siendo para mí la democratización de la radio. Porque igual que las redes sociales, la democratización de la información, aunque haya una sobreinformación, ¿no? Ya estamos entrando
en otras dinámicas, pero es la democratización donde todos podemos ser periodistas, todos podemos hacer nuestro programa y todos podemos ser, como en el Teatro de lo Oprimido, nuestros periodistas, a saber hasta dónde es mi verdad o la verdad que yo quiero saber a través de estas plataformas. Entonces, ¿en qué se basa los nuevos formatos y las nuevas narrativas? La poesía pública propone no solamente un escenario, sino nuevos formatos de contenido, videopoemas realizados dentro del contexto de las imágenes y la poesía instantánea, podcasts y material audiovisual y fotográfico que permita integrar todo un lente visor detenido en una realidad. La poesía urbana reúne un collage de materiales y nuevas narrativas. Es lo que yo llamo fotografiar también la literatura. La literatura está quieta para mí, lo hablo desde mi voz de escritora, de creadora, en todas partes. Y es en lo mínimo, en un rostro, en todo. Y no necesitamos una cámara muy cara ni cosas convencionales. Yo lo he realizado y lo vamos a ver en dónde lo he realizado, en dónde podemos implementar con lo que tenemos un proyecto. Y en dónde podemos desarrollar una idea con lo que tenemos a la mano, y es precisamente de que los sectores que no pueden acceder a una cámara fotográfica, que lo hagamos desde donde lo tenemos y lo consignemos como lo podemos hacer, porque las herramientas masivas están ahí, ¿sí? Bien. Y aquí llegamos, el siguiente, José. Listo. En lo que yo llamo 2 proyectos en Bucaramanga, que fueron realizados pues bajo mi dirección, digámoslo. Y el primero fue, este proyecto fue ganador de la beca, de una beca con el Ministerio de Cultura para Comparte lo que somos 2022. Y propuse, se llamó Territorio y Corporeidad, acciones poéticas en Bucaramanga. ¿Lo pasamos? Bueno, ¿en qué se basó Acciones Poéticas? Antes de leer esto. Se basó en que yo quería que Bucaramanga fuera un cuerpo. Yo también he trabajado mucho la corporeidad de los lugares y también de la vulnerabilidad. Que hay una corporeidad que debe ser explorada y que debe ser consignada y registrada y hablada a través de la literatura. ¿Sí? Entonces, este proyecto lo planteé como para ver 3 corporeidades en la ciudad de Bucaramanga, que fueron la Plaza de Mercado Central, el Club del Comercio y el Parque Santander. Todos en el corazón de Bucaramanga, pero con tres realidades diferentes. Y voy a hablar también de las realidades, pero les pido por favor, voy a tomar un poco de agua. Bien. El proyecto, como lo dije, propuso rescatar la memoria histórica de la ciudad de Bucaramanga, interviniendo 3 lugares emblemáticos: la Plaza de Mercado Central, el Parque Santander y el Club del Comercio. Los 3 ejes del proyecto, ubicados en el corazón de Bucaramanga, brindaban 3 escenarios sociales diferentes para desarrollar las acciones poéticas. Dichas acciones consistían en realizar desde la imagen y la fotografía una narrativa instantánea. Se realizaron 3 talleres totalmente gratuitos de fotografía, urbanismo, la imagen instantánea y la poesía como nueva manera de contar historias. Con la participación de 12 estudiantes se logró una recopilación fotográfica sobre espacios, arquitectura, lugares, rostros, elementos del contexto que fueron los insumos para posteriormente intervenirlos con un texto escrito durante cada una de las sesiones en los 3 patrimonios. Como material memoria se consignaron videopoemas realizados con cámara de celular y herramientas que cada uno de los participantes tuvieran en el momento de la acción propuesta. ¿Cuál era la propuesta? Llegar al lugar con los estudiantes, ¿sí? Y comenzar a captar las fotografías que me iban a dar mi texto, el que iba a trabajar. ¿Bien?
Y también comenzar a través de eso a darle también un material visual a través del video. Se les pedía a los participantes que traigan su celular y a través de ahí sacamos las imágenes, su video, y se le pedía también la producción del texto. ¿Por qué digo que son 3 lugares diferentes y este proyecto fue muy bonito por eso? Porque fuimos a la plaza de mercado y bueno, es una plaza muy movida, llega muchísima gente el día domingo, el día sábado y la gente está ocupada y bueno, y se les hace como chistoso que uno llegue allá a tomarles fotos y todo, y llegábamos con los estudiantes a hacerlos, a intervenirlos, y los hijos de los mismos vendedores de la plaza se involucraron, hicieron sus fotos. Ya ahora las vamos a ver en un video. La primera foto que vimos en la presentación, que es un señor del Parque Santander, fue hecha por uno de los estudiantes. De ahí salieron, la verdad, salió un material muy bueno que recopilamos. Y en el Parque Santander lo mismo, fuimos y también la gente que estaba dentro del parque se le invitaba a participar. Es decir, no era solamente con los estudiantes, era con la gente en general que quería como participar en este proyecto. Y el Club del Comercio, que muchos de los muchachos, muchos no, ninguno había entrado al Club del Comercio. ¿Y qué vimos en el Club del Comercio y ellos lo comprendieron? Pues algo que ya no existe, un declive, una estructura así como esa sociedad de ese momento, como que va en caída. Entonces vimos un lugar fantasma, un lugar que está a punto de caer. Entonces esos fueron los 3 lugares intervenidos y vamos a ver un video que es de mi voz, pero es con las fotografías de los estudiantes. Caminante es el lector y combatiente de monstruos, Nissan, Renault, Mercedes, Chevrolet. Combate rostros detrás de las ventanas, de los colores del semáforo, amarillo, rojo y verde, de la cebra del asfalto, rayas blancas y negras. Anda por las calles, solitario, perdido, se confunde entre los nuevos edificios de 5, de 10 hasta 16 pisos. Las viejas casas se tumbaron, se olvidaron como los ancianos. Ya los niños no juegan en la calle, el salón social lo han cerrado. Ya los taburetes sostenidos contra las puertas altas de madera no existen. El caminante sabe que las almas están encerradas en las paredes y en las esquinas. El caminante es el contador de historias, se sienta en las bancas de los parques, no habla, escucha, su lectura es una sola, cada vida es un libro. ¿Qué le espera a esa muchacha, a ese vendedor, a ese niño? Todos pasan a la misma hora, pisan el mismo suelo, el suelo de los miles de muertos que también pasaron afanados. El caminante es el pasado, anda entre el presente y se niega al futuro. Es el que nunca lleva reloj y no marca tarjeta. Observa una flor, tiene una fijación por los colores, nunca cuenta sus pasos, no tiene ruta definida, pero las conoce todas, llega para no quedarse y jamás repite más de 5 historias en un solo día. El caminante es la calle, es el andén, es el asfalto, es la mirada profunda a lo cotidiano. Bien, entonces ese fue el territorio y la corporeidad. Lo pasamos, bueno, y llegamos a geografía poética. Geografía poética fue el libro, la obra ganadora de Motivarte el año pasado, 2021,
pues la propuse, ¿no? Y yo siempre digo que es un libro vivo. Porque es un libro vivo, porque es una recopilación de poemas que exploran la corporeidad femenina, pero yo quise darles vida a través de las trabajadoras sexuales de Bucaramanga, ¿no? El cuerpo no ideal, pero también cuando me llegué a esta población de las trabajadoras sexuales me di cuenta también que están también en categorías, algo así como vuelvo a lo de Augusto, algo así como clasificadas. Entonces yo trabajé con las trabajadoras de la calle, yo las llamo, perdón la expresión, razas, es decir, las que están en el día a día y llevan muchos años. Me encontré con mujeres analfabetas, que fuimos al taller y todo esto y no sabían leer ni escribir. Y en toda su vida no saben otra actividad más, no tuvieron una oportunidad diferente, ¿no? Entonces, Geografía Poética recopila la exploración corpórea y social de las trabajadoras sexuales de Bucaramanga. Fue la obra ganadora de la beca departamental Motivarte 2022 con la Gobernación de Santander y adopta el territorio como un habitar de los cuerpos de las mujeres, como abismos, montañas, piedras y caminos, con una poesía que invita al lector a hacer recorrida. El nervio de las carnes, los huesos y formas revividas y resistentes, sociales de las trabajadoras sexuales, entrega un sentir de la ruralidad y lo urbano dentro de la experiencia de la autora, es decir, de quien les está hablando. Hicimos también un ejercicio con Geografía Poética y reuní a una serie, me contacté con una serie de artistas y les pedí que cada uno escribiera una carta para una de ellas que no la conocía, ¿sí? Era una carta anónima y para ser llevada y que ellas la recibieran, ¿sí? Y efectivamente algunos no sabían qué escribirle y entramos fíjense que el artista, el pedagogo y todo eso a veces también tiene que aprender, ¿no? Siempre nos han dicho, bueno, la carta va dirigida a alguien ideal, a alguien a quien usted quiere escribirle, a alguien que ha imaginado escribirle, pero resulta que la literatura es eso, escribirle a veces a quien no quiero o escribir a veces cuando no quiero, pero escribir, imaginarse una situación, ¿sí? Entonces a ellas se les entregaron estas cartas, se les leyeron y fue un ejercicio pues bastante enriquecedor. Y el video. Puedo ser una montaña que respira vieja, camine por las piedras, trate de comunicar que es mi cuerpo, me castigue por no entenderla con un camino difícil, me empuje hasta verme caer, me levante, me maldiga por pisar mi tierra seca, la tierra que soy. Bucaramanga, 17 de septiembre del 2021. Amoroso. La vida como una oportunidad maravillosa de sentir. La vida como una pregunta que se renueva día a día. Celebremos las hojas y los vientos, la luz y la oscuridad. Comparte su cuerpo con quienes lo necesitan. Tal vez sea este el trabajo más caritativo de todos los que existan. Yo que soy egoísta y algo moralista, nunca lo he ejercido, pero he visto cuántas veces hemos estado menesterosos de un abrazo, de librar nuestras tensiones vitales. Abrazo y te digo que eres necesaria en el mundo. Atentamente, de Ana Marcela Peña. Como son 10 cartas, a todas cartas, pero no es la primera con ustedes, primero que me conozco. Asistí a esto porque quería verlas, quería que también me reconocieran.
llaman calle, calle baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle. Ciudad, me llaman calle, me subo a tu coche. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. O voy calle arriba, no me rebajo ni calle y el señor Buy. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle. Calle sufrida, calle triste. Bien, bueno, siempre sale al terminar mi logo, porque para mí también el arte puede ser una empresa como hablábamos, como se hablaba ayer, que eso me toca muchísimo, que es la biblioteca humana. Bueno, el arte puede ser una empresa, pero una empresa de verdad humana, y mi empresa es la poesía pública, ¿sí? Mi empresa está en las calles. Y bueno, mis empleados no son los transeúntes, son mis compañeros. Y de ellos es que quiero hacer esta poesía pública y como visibilizar todos estos sectores, ¿no? Visibilizarlas a ellas. La carta que leí es de una promotora de lectura de acá, de Leo, que es Diana Marcela Peña, una poeta que también está en Colectivo 7, ¿sí? Entonces, y ellas también escribieron sus cartas, y yo por supuesto también tengo la mía, que no solamente se la leí a ellos, pero hoy también quiero leerla aquí, ¿sí? Y yo le puse a la carta, se llama A todos tus nombres. Carolina, Vanessa, Sandra, Mónica, Lucía, Esther, Marta, Liliana y yo, Andrea. Todos los nombres de nosotras los reúnes en tu cuerpo, en un solo lugar, en una sola noche, en un solo día y en un solo lecho. Muchas veces me pregunté qué era amar sin saber el mañana y ni siquiera el nombre de quien me besaba. Y entonces en esa figuración que a todas las mujeres nos obligaron a creer entre lo correcto y lo incorrecto, una noche entré sola al sitio donde te vería desnuda, entregándote como yo hubiera querido tener la garra para hacerlo. No sé si alguna vez tu corazón ha confundido el sudor de la cama y la fatiga del momento con el amor, pero en ese no esperar nada más que el instante incondicional donde abres tu carne para hacer vibrar las fantasías varoniles y de muchas otras mujeres que silenciosas envidian tu libertad, ocurre el mundo del que no se habla socialmente, pero que ve y escucha el sentir más primario de los cuerpos, tus movimientos, excitaciones y tristezas que encierran tus paredes. Yo también he sido juzgada por querer ser libre, por sentarme a beber como los hombres lo hacían y frecuentar los sitios prohibidos para las señoritas, señoras y correctas mujeres. Y aunque, repito, no tengo tu garra, sí tengo y comparto tu fiesta, ese mostrar las piernas para bailar y marearme hasta que venga la derrota del silencio que nos queda. Yo he sentido la muerte de la fiesta, la soledad después del gentío, la tristeza después de la risa, y creo que en eso puedo acercarme a tu ventana y pensar que en otro tiempo yo también entregué mis carnes a las gentes y que antes que poeta fui nocturna. Bien, entonces, esto es poesía pública y quisiera pues escucharlos. Gracias. Ya va. ¿Ya se nos cumplió el tiempo? Vamos 5 minutos, ¿sí? Ah, ok. Y luego pues salen y volvemos al taller de Ramón. Pero Va. demos 5 minutos acá. Bien. Bueno, voy a dividir mi comentario en dos. Uno, una reflexión acerca de lo que dijo ayer el profesor Didier, que no alcancé
por tiempo a ser escuchado, quiero hacerlo hoy. Él decía, dentro de su ponencia, que una de las misiones principales de los promotores de lecturas y de las bibliotecas era como generar una plataforma de justicia para el acceso al conocimiento y a la lectura, apoyado a través de instituciones justas, ¿no? No creo que las instituciones a nivel político sean justas en el momento en que recargan el compromiso de la promoción de lectura solamente a una institución como esta. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en una sociedad cada vez más enferma, uno ve colas interminables en las EPS de personas que están tristes, cansadas, madrugadas, preocupadas de que no le vayan a atender, de que las traten como humanos. Y ahí, me parece, es una propuesta para los promotores, ahí debería haber una promoción de lectura. No solamente en la cola de afuera, sino en las colas de adentro podría haber una lectura en voz alta. Porque hay un dicho que dice, el que canta su mal espanta, ¿no? El que lee su mal espanta, el que pinta su mal espanta, el que baila su mal espanta. Entonces, me parece injusto que, por ejemplo, una Secretaría de Salud no piense, ¿cierto?, en promover la lectura en sus pacientes, que son cada vez más, ¿cierto? Entonces, esa es una primera sugerencia. La segunda tiene que ver con lo que decía también el profesor, que decía Martin Heidegger, que no estaba como tan conforme con el valor simbólico del arte. Es decir, que uno se quedara con la producción de la poesía, el libro, lo que sea, y hasta ahí llegó usted porque usted es un poeta, ¿no? Y en ese sentido quiero hablar de una experiencia de Laurie Jo Reynolds. Es una poeta de Chicago, profesora universitaria, tiene 54 años, fue galardonada por sus poemas y un día dijo, no me basta con ser poeta. Entonces empezó a indagar y se encontró con que en el estado de Illinois, cuya capital es Chicago, donde ella trabaja, existían en las cárceles, en el sistema penitenciario, unas cárceles de absoluto, ¿cómo se llama?, aislamiento sensorial del reo. Eran cárceles donde permanecen 7 días de la semana y solamente 4 horas le permiten salir a una cosa de 3 metros por 3 donde le cae el sol, ¿no? De resto, incluso les tenían prohibido recibir cartas, comunicaciones y cosas así. Entonces ella dijo, un momento, voy a ir a este sistema penitenciario y voy a proponer que por lo menos me permitan que a ellos les lleguen cartas, ¿sí? Y esa fue la apertura, porque después se vino a encontrar con que los familiares empezaron a apoyarla a ella. Entonces, fíjate, ella sacó la poesía de la universidad, ¿cierto? Y la puso también a girar en un sistema absolutamente inhumano, y al final ella logró algo que se denominó arte legislativo, y fue que logró, a través de unas campañas inmensas, con el apoyo de las personas, de abogados, de derechos humanos, que en el estado de Illinois se prohibieran esas cárceles. Porque la segunda fase después de las cárceles fue escribirle poemas a ellos. Entonces, yo veo ahí eso que dice Heidi, no basta con el valor simbólico del arte. En este momento, mucho menos. El año pasado trabajamos lo del Albesto, en un proyecto que ganamos con el Ministerio de Cultura. El decano de la Facultad de Epidemiología de la Universidad Nacional se encontró con que la persona que fue a decir vamos a hacer algo por la problemática del asbesto era un artista plástico. Él decía, pero ¿por qué no es un profesional de la salud el que viene a decirme que hay problemas con el asbesto? ¿Qué lograron con la Fundación Ana Cecilia Niño, que fue la señora que murió en un vertedero de escombros de Ternit en Bogotá? Lograron que el Senado de la República hiciera la ley 1968 que prohíbe la comercialización, producción e instalación del asbesto en el territorio colombiano. Entonces a mí me parece que, y eso va
pues aplaudo un poco no mucho, la propuesta de Andrea en ese sentido. Hay que escapar también de esos barrotes que el mismo artista se pone para decir, no, me basta con escribir poesía, me basta con escribir un libro. Gracias. Bueno, Andrea, gracias por este espacio. Gracias a todos los que permanecen en este auditorio y a quienes nos siguen viendo a través de la plataforma del Instituto Municipal de Cultura. Esta conferencia que Andrea nos comparte hoy es necesaria, importante también. Darle lugar a la poesía en este simposio, desde la propuesta que Andrea trae, desde la poesía pública, es fundamental. Creo que se presta para muchas reflexiones los espacios que hemos tenido acá y justamente de eso se trata. Tenemos 2 días en los que estamos aquí reunidos en el auditorio. Esta tarde tendremos el espacio para que todo esto, todas estas ideas y estas inquietudes que tenemos las podamos dejar en ese manifiesto que será un primer momento que continuará en construcción y que queremos también que sea un principio de un algo, de reunirnos y de sentarnos a pensar, como lo decía la persona que intervino, a pensar en esas otras posibilidades y en todo lo que podríamos alcanzar. Yo decía ayer, creo que hay muchas personas que estamos interesadas en la promoción de lectura y si nos unimos vamos a poder lograr más cosas. También todo lo que podemos empezar a lograr desde esa propuesta del maestro Didier de encontrarnos, de proponer, de investigar, de leer y empezar a darle un enfoque a esto para que no se quede simplemente en un primer encuentro, sino que podamos llevarlo más allá, que esta sea la excusa, que este sea el momento para conocernos. Le agradezco a Andrea profundamente su presencia en este espacio y ya ustedes saben que hace parte también del taller Relata. Quienes no están en el taller también pueden seguir el taller a través de redes, ¿verdad, Andrea? Sí, claro. Bueno, me faltó hablar del taller y se llama también narrativa pública y vuelvo, esa palabra me encanta y la estamos volviendo para nosotros verso y cuento. ¿Y qué estamos haciendo? Lo voy a hablar con el apoyo de Heidi, que desde el principio estuvo con el programa Leo muy comprometida. Estamos haciendo una intervención por lugares de Bucaramanga. Entonces no es un taller estático, sino es un taller dinámico. Y todos los días tenemos un lugar todas las semanas tenemos un lugar que visitar y nos planteamos también cosas a través también de problemáticas sociales. No ha sido tan fácil porque venimos también como de escribir lo cómodo, ¿no? Entonces ya como plantear otro escenario es una propuesta que yo les he dado a los estudiantes y bueno, y gracias Heidi por tu invitación y por estos espacios que son tan vitales para la ciudad y para la cultura en Bucaramanga, definitivamente. De seguro nos seguiremos viendo. Un aplauso de nuevo para Andrea, para su presentación. Gracias. Bueno.